Bueno chicos, gracias por escuchar nuestro podcast, de verdad, es un tema muy interesante. Bueno, ¿cómo están chicos? ¿Cómo están televidentes? Estamos ahora reencontrándonos en un nuevo episodio, en un nuevo podcast. Queremos hablar sobre la inteligencia artificial. Claro, es un tema muy relevante. Estamos acordándonos sobre que somos estudiantes de ingeniería en software, tanto yo como mi persona. Y Eric Muyo, ¿qué tal Eric? ¿Cómo estás? Sí, hola, hola, ¿qué tal? Muy bien aquí el día de hoy. Muy emocionado, la verdad, porque, bueno, el tema de la inteligencia artificial es como muy interesante. Y, bueno, a mí sí me gusta hablar de todos esos temas. Sí, no, como que a veces da un poquito de saber más, de decir por qué tal cosa. Y esto tenemos mucho en cuenta en este tema que es de la inteligencia artificial. Y no te preocupes si no tienes algo, nosotros lo vamos a tratar de hacerlo muy específico y de que lo puedas entender. Bueno, como podemos ver, estamos en un tema de la inteligencia artificial. Podemos recalcar qué es la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial es una herramienta de clase de avance para la ingeniería, cualquier cosa. La IA va a ayudar en ese sentido. Entonces es algo que se ha simplificado en diversos aspectos de nuestro mundo. Sin embargo, esta implementación ha generado debates, obviamente en todo sentido. La inteligencia artificial va a ser criticada o va a ser de otro sentido. Obviamente es algo que va a ocurrir y no solo con la inteligencia, sino con muchos ámbitos más. Y es algo que nos ha ayudado mucho. La inteligencia hace mucho tiempo pensábamos que era casi nada, pero ahora lo podemos ver reflejado en muchos trabajos, en muchas empresas, y es algo increíble de verlo. Así que, pues muy interesante hablar de este tema. También los casos de usos de la IA, donde podemos especificar que se usan en diferentes ámbitos, no solo en medicina. Hay muchos ámbitos y lo podemos hablar hoy, lo podemos comentar y es increíble, la verdad. Sí, sí, o sea, la verdad estoy muy de acuerdo contigo. Pero, bueno, también hay otros temas que también son importantes de abordar, que son los debates éticos. Los debates éticos, pues, son discusiones que exploran cuestiones morales y principios fundamentales relacionadas con el comportamiento humano y decisiones. Eh, Esto, como lo digo, es algo interesante. Estamos abordando debates éticos muy destacados, como podría ser el sesgo de algoritmos de la inteligencia artificial y el impacto en la privacidad de los datos. Esto nos ayuda para examinar las implicaciones morales y éticas del uso de esta tecnología. Claro. También del futuro de la IA. El futuro de la IA ya es algo muy increíble, ¿no? Eh, una inteligencia artificial te puede hasta solucionar, realizar un trabajo por completo. Es como que algo que antes no pensábamos que iba a pasar, pero ahorita ya lo está pasando. O sea, estamos en el futuro, por así decirlo, ¿no? Ni creer, ¿no? Que pasaría estas cosas tan temprano, ¿no? Uno creyendo que pueda pasar un poco más, o de que ahorita te puedes dar cuenta de que una inteligencia puede suplantar a alguien, puede imitar, puede hacer muchas cosas que uno, pues simplemente ha de creer que son imposibles de hacerlas, pero créelo, son muy posibles y en esta época que es la de la revolución cibernética, es muy probable de que la y avance, pero demasiado. Es una cosa muy increíble, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿cómo tú podrías verle, Eric? Podemos hablar un poco sobre, pues, un poco de las consideraciones morales y éticas del desarrollo del software, ¿no? Podríamos hablar sobre cómo va importando las condiciones morales y cómo estas consideraciones tienen que tomarse en mucha implementación en algún trabajo de software o de inteligencia artificial. Claro, bueno, hablando sobre la moral y la ética, sobre para desarrollar un producto de software, siempre es importante asegurar que la implementación de la inteligencia artificial en proyectos de ingeniería sea usado de una forma muy responsable y que beneficie a la sociedad, que beneficie, sí, que beneficie a la sociedad, porque siempre hay que hacer un trabajo que tenga mucha eficacia y sea, la verdad, muy bien hecho. O sea, como todo un desarrollador de software también debe aprender a hacer informes y todas esas cosas. Y en especial sobre este uso de la inteligencia artificial, que es un tema muy variado, que
Esto también, al desarrollar, esto también permite la transparencia de los algoritmos y esto es bastante fundamental, la verdad. La opacidad de Claro, los modelos de aprendizaje automático, esto puede tomar una decisión discriminatoria o sesgada sobre este tipo de inteligencia artificial. claro, como tú dices, Eric, es algo de que, bueno, Eric ya lo explicó todo, ¿no? Es algo muy importante de tomar en cuenta y es algo que en nuestro trabajo lo queríamos ver muy reflejado en este podcast y que lo puedas entender de manera muy concreta de qué queremos llegar a ser y de cómo lo vamos a mostrar, obviamente, sobre la moralidad de la ingeniería y de la IA. Bueno, como ves, Eric, podemos comenzar hablando ya sobre algunos artículos que hemos leído, estamos informándonos. Uno de estos textos que he estado leyendo, de un artículo que me llamó la atención, es The Rise on the Software Engineers, de Pfeiffer Spectrum, que es alguien que tuvo la oportunidad de leerlo, ¿no? Entonces, este libro es algo increíble, artículo, perdón, es algo increíble que habla de muchas cosas. Y Eric, ¿cómo tú le viste el artículo? Ya que yo lo vi muy, muy profundo, o sea, no le vi, lo vi muy por encima, entonces creería que tú lo podrías explicar de manera mejor, ¿no? Sí, claro, claro, este libro, chuta, te profundiza sobre bastantes cosas sobre la ingeniería de software y sobre la inteligencia artificial. Aquí absolutamente mencionaba cómo la inteligencia artificial está llevando a la automatización a nuevos niveles en el desarrollo de software. Es muy interesante de ver, la verdad, como, como las cosas que nosotros creíamos imposibles, ahora en un abrir y cerrar de ojos se vuelven se vuelven en realidad, la verdad. Este artículo es demasiado interesante. Yo le recomiendo leer a todos ustedes, le recomiendo leer. Y bueno, Claro. es muy interesante. Claro, Eric, entonces es un artículo mucho que nos habla, ¿no? De esto de cómo la automatización del software se ha vuelto algo tan real, tan no solo detrás de una pantalla o tan solo de una planificación, es algo que ya se ha vuelto una realidad y te intuye de que ya te, te formas y te pongas a pensar de manera de que ya estamos en una realidad que tienes que verla como ya la realidad aumentada, en realidad que es mucho más que una física, lo podemos decir así, y es algo que lo podemos hablar. Esto lo estamos colaborando con un profesor que nos ha ayudado mucho, es un experto de esto de ingeniería en software. Lo queremos decir, entrevistamos a un profesor de nuestra carrera, en específico un profesor que nos da una materia que es muy interesante de interacción, el cual se llama Martín Nicolás Almeida. Almeida. Él no estuvo presencialmente, no pudo estar, pero lo queríamos decir, toda la información que nos dio es muy valiosa, es una información que nos ha ayudado más que todo a nosotros como participantes de este podcast, poder darles una información mucho más acertada, mucho mejor, y que más que todo lo pueden entender muy fácil. Es algo increíble el profesor como nos pudo ayudar en esto, y pues él es el experto de este programa, ¿no? Que nos pudo ayudar. Pues él nos había hablado un poco sobre también cómo la IA va mejorando la eficiencia de los patrones y optimizar procesos del ciclo de vida del software, ¿no? Él nos hablaba un poco del desarrollo ético, de cómo candece en nuestra industria, ya que la relación con esto es cómo ven el equilibrio entre la automatización y la creatividad del proceso del software. O sea, estamos aquí hablando sobre una máquina y sobre tu creatividad, sobre lo que tú piensas. Entonces aquí es algo que nos añadió mucho, ¿no? Que cómo verlo, cómo responsabilizarnos, ¿no? Sí, sí, sí. Una, verás, una cosa que me quedó a mí grabado sobre lo que nos dijo a nosotros el profesor es que esta inteligencia artificial continúa mejorando nuestro mundo en diversos aspectos. La inteligencia artificial contribuye a diagnósticos más precisos y rápidos, mejorando así nuestras vidas. O sea, sé que no es una frase muy relevante, la verdad, pero, o sea, a mí me dejó muy marcado porque es verdad, es verdad. Por ejemplo, antes algunos trabajos que se nos dificultaba hacerlos, ahora ya no, porque nosotros le decimos a la inteligencia artificial, eh, oye, ayúdame en esto, puedes explicarme esto. Puedes hacer esto y bueno, la inteligencia artificial te lo da haciendo.
en especial ahorita como está de moda en los jóvenes, que es el chat GPT, o sea, los chatbots, es el chat GPT, el Bing, todas esas variedades que hay en el Claro, mundo son, wow, o sea, ayudan demasiado, la verdad. sí, como tú dices, es algo que nos ayuda mucho, ¿no? Y aquí quiero recalcar unas cosas que nos dijo también nuestro profesor. Nos ayudó mucho, como digo, y es algo muy clave, de verdad, es algo muy increíble que nos dijo sobre que la automatización libera para centrarnos la creatividad, pero debemos asegurarnos de no perder nuestra parte humana en ese proceso. Entonces, lo podemos ver, ¿no? Lo que nos decía. Nosotros lo automatizamos, siempre pensamos en hacer software, ¿para qué? Para automatizar cosas que son muy obvias, automatizar todo tipo de cosas. Para eso está hecho el software. Lo podemos ver, ¿no? De esa manera. Pero eh, esto nos dice que no termine en un sentido muy de la palabra, que no lo llevemos al lado de verlo así, la carrera, o verlo así como de que tenemos que automatizar todo. O sea, lo podemos hacer de mejor manera y podemos llevar nuestra parte moral, nuestra parte humana en este sentido, para poder entregar más que todo un trabajo muy bueno y que sea de la mejor manera. Es algo increíble. Sí, sí, o sea, sí es todo esto, ¿no? Además, nuestro profesor resalta que la inteligencia artificial puede facilitar la gestión de proyectos, como lo estamos diciendo anteriormente, ¿no? Anticipando cuellos de botella y mejorando la eficiencia en la entrega, ya que, bueno, como decíamos, esto la verdad es muy importante, ¿no? Claro, sí, sí. Es algo que tú lo viste, ¿no? Como cuando nos quedamos con el profe, quedamos con unas caras de que, ¿qué? Ya que casi nunca nos hablan, ¿no? Sobre algún caso de modalidad que hay que tener en el software. Como que las clases a veces mucho nos recalcan de lo que tiene que hacer un software, de lo que tiene que verse involucrado la IA, pero no mucho sobre qué implica hacer un programa y más que todo, qué implica que el desarrollador haga un problema. Es algo muy increíble, ¿no? Como nos quedamos con el profesor poco pues un poco intrigados, ¿no? Y ustedes también, supongo, de que muchas veces pensamos en el trabajo y no pensamos todo lo que conlleva. Y conlleva de la mano humana. Y es algo que se recalca mucho y se nota mucho cuando vamos a hacer un software. Entonces, algo que nos recalcó y nos llamó mucho la atención, ¿no? Entonces, cambiando un poco de esta marcha que tenemos, hablemos del impacto de la IA en la colaboración de equipos de desarrollo de software, ¿no? Un tema que me integró también fue el artículo que leí que este rol on the Basic Software Development Collaboration. Perdón, en inglés estoy un poco mal, ¿no? Pero este es un artículo de Harvard, ¿no? Business. Es un título muy bueno, entonces es un título que lo podemos relacionar mucho en cómo va adecuándose en facilitar la gestión de proyectos, ¿no? En cómo se gestiona mucho la organización, la automatización, pero en sentido ya de una persona, no de una IA. Entonces es algo, pues mucho de recalcar, ¿no? Sí, sí, la verdad sí es muy interesante todo esto. O sea, más que interesante es como que te deja con la boca abierta, ¿no? Sobre esto de la automatización, la verdad es muy importante porque ayuda a hacer bastantes trabajos y los trabajos, la verdad, siempre son muy importantes hacerlos bien. Este artículo también nos hablaba sobre la importancia de llevar un trabajo limpio, hacer un trabajo digno, hacer un trabajo responsable. Eh, Claro. sí, la verdad, todo eso conlleva todo esto de la inteligencia artificial también. Eh, bueno, y la verdad, yo pensaría por mi propia boca que es mejor hacer un trabajo personalmente que hacer, que nos ayude una inteligencia artificial, ya que la inteligencia artificial a veces arroja datos al azar, ¿no? Es como Ujú. que dicen unas cosas que Bueno chicos, gracias por escuchar nuestro podcast, de verdad, es un tema muy interesante, tema para compartir con todos, más que todo poder entender un poquito más la inteligencia artificial en estos últimos tiempos. Muchas gracias y esperemos que nos veamos en una próxima ocasión.